Estados Unidos capitula ante Rusia. Estados Unidos capitula ante Rusia. Finalmente, la Casa Blanca y el Kremlin determinaron el día y el lugar para la capitulación de Estados Unidos ante Rusia, después de prácticamente 3 años y medio de guerra. Presenciaremos el próximo viernes 15 en Alaska, nada más y nada menos que en Alaska, territorio históricamente ruso. El próximo viernes 15 presenciaremos en Alaska la declaración final de la victoria rusa contra Estados Unidos, contra la OTAN, contra Occidente, contra Europa, en definitiva, contra todos los dueños del mundo hasta hace muy poquito tiempo. Contra los rusos no puede nadie. No pudo Napoleón, no pudo Hitler y menos aún pudieron los miembros del dúo dinámico Biden y Trump, como así tampoco los halcones neoconservadores estadounidenses. Comienza ahora la negociación de los términos de la derrota de Estados Unidos con una sola certeza. La guerra global en curso. La guerra global en curso no va a desaparecer y desencadenará en muy poco tiempo otro conflicto, otra guerra en Ucrania, pero ahora en otro lugar, entre el viejo orden mundial en decadencia y el nuevo orden mundial en ciernes. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos con mucha demora, comenzamos con media hora de demora la transmisión número 261 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el like, los comentarios, las membresías a través de PayPal. Comenzamos con mucha demora porque queríamos recoger lo último de lo último, recoger las últimas novedades para el análisis de la gran noticia del día de ayer, del día de hoy, con muchísimas, pero muchísimas consecuencias, tanto para la guerra en Ucrania y por lo tanto Europa, Estados Unidos, Rusia, como para el mundo, porque esto determina de aquí a poco el cierre de el primer enfrentamiento, la primera batalla en esta gran guerra por la reconfiguración del orden mundial. Primera batalla en Ucrania, ganada efectivamente por los rusos, aunque cuidado, va a comenzar un proceso de negociaciones en el cual los estadounidenses, los europeos también, naturalmente los ucranianos asimismo, pero recuerden, como siempre remarchamos aquí desde el inicio de todo esto, Ucrania solo representa el lugar de este conflicto. Ucrania representa el escenario. Acá en realidad aparecen
cuestiones mucho más profundas. Los rusos las caracterizan como las causas profundas de esta guerra. Ucrania representa el escenario y realiza la entrega de la carne necesaria para la guerra. Nada más que eso. Por eso, sí, en el comienzo de las negociaciones sobre la victoria rusa y la derrota de Estados Unidos, sí participarán, pero muy, muy secundariamente. Y participarán también respecto a la geopolítica global, China, India, los BRICS, claro, de manera indirecta, pero a través de Rusia. Demoledoras, presentemos primero, antes de comenzar el análisis, hoy vamos a presentar un montón de cuestiones, un montón de reflexiones en caliente, porque claro, esto lo determinan hoy, lo determinan ayer, pero vamos a presentar a partir de muchos indicios, muchos síntomas, muchas reflexiones, muchos análisis a futuro, muchos análisis prospectivos. Cometeremos, sin dudas, muchos errores, pero también eso es lo lindo del análisis en caliente, ¿no? Poder reaccionar en tiempo real, reaccionar en el presente, reaccionar en vivo. Y vamos a presentar muchas cosas, así que ¿qué tal si comenzamos con una recapitulación de lo sucedido en estos últimos días, de lo sucedido hasta aquí, desde el miércoles pasado? ¿Sí? Porque de repente, a partir del miércoles, cuando presenciábamos estas imágenes muy cortitas, estas imágenes en el Kremlin, en Moscú, frente a esa ya célebre mesa larguísima. ¿Recuerdan las imágenes de Macron y Putin sentados en esa mesa a 15 metros de distancia? Larga mesa tan astutamente utilizada por Putin en más de una oportunidad. Bueno, el miércoles pasado en el Kremlin, Putin, con cara de tranquilidad, de seguridad, pero también con una sonrisa, con mucha seguridad, ¿sí? Recepcionaba, cumplimentaba al enviado especial Steve Witkoff de Estados Unidos, siempre entre ellos, en todas las reuniones, hasta el momento, siempre sonrisas de ambas partes, gestos de buen entendimiento, buena química entre ellos, Putin siempre con buenas palabras respecto a Witkoff. Y recuerden el porqué de Witkoff enviado como representante de Trump allí. Porque Trump no puede despachar a ningún miembro de su gabinete allí sin que en el medio aparezcan los intereses de los halcones neoconservadores estadounidenses. Si despachara como representante a Marco Rubio determinaría la agenda independientemente como buen halcón neoconservador. Lo mismo con Pete Hegseth, su ministro de Defensa, su secretario de Defensa. Quizás también lo mismo con J.D. Vance, su vicepresidente. Cualquiera de los políticos ubicados alrededor de Trump en su gabinete no responden en esta cuestión, no responden directamente a Trump. Entonces, por eso, Trump desde el principio comisionó a un amigo personal suyo sin la más mínima idea en la diplomacia, en la más mínima idea en la geopolítica, nada de nada. Un amigo suyo, empresario del real estate de Miami, si no recuerdo mal, un empresario inmobiliario amigo suyo, pero fiel a Trump. Y Putin está consciente de esto y generó muy buena química con este señor, un señor evidentemente leal a Trump
y con buena voluntad, aunque una vez más sin conocimientos. Recuerdo, por cierto, una entrevista de Witkoff tras uno de los muchos encuentros, el quinto ya, con Putin, en una entrevista con la CNN, si no recuerdo mal, en la cual no recordaba el nombre de los oblast reclamados por Rusia como condiciones. Algo así como, sí, los rusos quieren el Donetsk, Lugansk y bueno, y el resto de los oblast, ustedes recordarán sus nombres. Sin la más mínima idea de la cuestión, pero a veces esa ingenuidad puede ayudar, más aún si puede generar, y lo generó aparentemente, un vínculo directo entre Trump y Putin sin la cuña metida de todos los halcones neoconservadores alrededor de Trump. Bueno, a pesar de esta buena química, los rusos, ya curtidos en estas cuestiones, después de 5 encuentros, tras esta reunión reaccionaron con prudencia, reaccionaron moderadamente, no realizaron declaraciones inmediatamente después, sino que aparecieron a la expectativa de las declaraciones de Trump una vez regresado Witkoff a la Casa Blanca. Y, para sorpresa de muchos, después de apenas llegado, apenas vuelto Witkoff a la Casa Blanca, Trump generaba esta publicación en su red social Truth, por aquí. Mi enviado especial Steve Witkoff acaba de tener una reunión muy productiva con el presidente ruso Vladimir Putin. Se lograron grandes avances, entre signos de admiración. Posteriormente, informé a algunos de nuestros aliados europeos, todos coincidimos en que la guerra debe llegar a su fin y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas. Gracias por su atención en este asunto. Bueno, esto para muchos generaba sorpresa porque de alguna manera presentaba una imagen, o mejor dicho, establecía un tono distinto al tono de Trump de las últimas semanas y, si no, quizás de los últimos 2 meses. Establecía un tono de entendimiento, de acercamiento, inmediatamente después de el ultimátum de Trump contra Rusia. Lo recordarán, primero 50 días para que Rusia abandone la guerra, de lo contrario, sanciones. Poco después, 12 días. Al día siguiente, 10 días. Y si no, sanciones y, bueno, todas estas bravuconadas de Trump, los halcones en Estados Unidos y en Rusia felices con este aparente giro de Trump contra Rusia tras las expectativas iniciales, es el comienzo de su gobierno, de la posibilidad de paz entre Estados Unidos y Rusia, este giro de Trump en los últimos meses y ahora de repente de vuelta a un tono amigable, en favor o favorable a las negociaciones. Y poquito tiempo después de estas declaraciones, una vez más, sorpresivas para muchos, en una conferencia de prensa, una de las tantas de Trump, de repente Trump presentaba la posibilidad de un encuentro directo con Rusia. Aquí sus palabras. Estas las más sorpresivas palabras aún de Trump aún, cuando inmediatamente después de esta publicación en su red social, de repente presentaba la posibilidad de un encuentro directo y la posibilidad de el cierre de este proceso en referencia a un acuerdo de paz, algo muy llamativo
De hecho, la pregunta inicial de la periodista establecía el foco en un encuentro entre Putin y Zelensky. Recuerden que el comediante en jefe de Ucrania, Zelensky, el presidente ucraniano de mandato caduco, Zelensky, desde hace tiempo machaca y machaca con la necesidad de un encuentro con Putin. Putin obviamente lo rechaza. Zelensky no determina absolutamente nada, él simplemente responde a las órdenes de sus patrones, principalmente de Estados Unidos, en parte también de Reino Unido. Y frente a una pregunta enfocada en esa cuestión, presidente Trump, ¿podrán Zelensky y Putin realizar un encuentro finalmente? Respondía sorpresivamente Trump, bueno, Putin y yo podríamos redondear las negociaciones después de un muy buen encuentro entre Witkoff y Putin, y eso determinaría, lógicamente, un cambio, un giro inesperado y el comienzo de un camino hacia la resolución. Claro, a partir de ahí comenzaron negociaciones entre bambalinas, negociaciones detrás de bastidores, a toda máquina, entre Estados Unidos y Rusia respecto a el lugar para esta reunión y el día para esta reunión, aunque ambas partes a través de sus medios de comunicación presentaban esta reunión como algo inminente para la semana próxima, ¿sí? No determinaban el día, pero sí la posibilidad de una reunión muy pronto, la semana próxima, y comenzaban las negociaciones sobre el lugar, pero ya con la confirmación de Trump, sorpresiva, de todo esto, y por otro lado con la confirmación de el Kremlin, de Rusia también. Confirmación llamativa también en el caso de Rusia, porque hasta el momento, a pesar de haber presentado una y mil veces las condiciones para el comienzo de las negociaciones, Estados Unidos rechazaba los requerimientos del Kremlin, ¿sí? Llamaba a la negociación, hasta el miércoles había despachado a Witkoff en 4 oportunidades, ¿sí? Habían realizado 4 oportunidades hasta el miércoles en nombre de la negociación, pero en la práctica no convalidaba las demandas rusas. Rusia en el campo de batalla machacaba y machacaba, como machaca y machaca el día de hoy, con avances fundamentales en las últimas semanas, y de repente los rusos convalidaban esta reunión, después de las palabras de Trump recién mostradas. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Y por ahí de repente una explicación para todo esto a través de el asesor presidencial Usakov, este señor Yuri Usakov, muy importante en la Casa Blanca, quien de pasada para la televisión pública rusa respondía lo siguiente en un ida y vuelta con este periodista. Retrocedo un poquitito, yo aquí con la transcripción de esto, yo sin idea del ruso. Señor Usakov, ¿qué hizo posible la reunión entre Putin y Trump? ¿Qué cambió en nuestras posturas y qué cambió en las posturas de Estados Unidos? ¿Sí? Bueno, la pregunta de por qué ahora sí, de repente, esta reunión, después de tantas idas y vueltas y tan poca predisposición de Estados Unidos a la aceptación de los términos del ganador de este conflicto en términos militares, Rusia. Y medio de sopetón,
¿sí? Como por encima del hombro, respondía, Usakov respondía, nuestra postura no ha cambiado. Y entonces, ¿ha cambiado la postura de Estados Unidos? Esa es la repregunta del periodista. Bueno, los estadounidenses han hecho una propuesta que consideramos bastante aceptable, respondía Usakov. ¿Dónde se celebrará la reunión? Todavía no puedo decirlo, pero lo estamos decidiendo. Bueno, esto último como parte de las negociaciones obviamente ya en curso respecto al día y al lugar, pero aquí la clave en cuanto a por qué de repente Rusia convalidaba este encuentro por una propuesta estadounidense. Una propuesta estadounidense aceptable para Rusia. ¿Sí? Bueno, a partir de aquí las negociaciones, las idas y vueltas sobre los lugares. Respecto a los lugares, interesantes las palabras de Putin ya con esta versión confirmada. Aquí las palabras de Putin en el marco de su reunión con el rey de los Emiratos Árabes Unidos, respondía esto sobre el posible lugar el día de ayer. Atención. Но в свете последних новостей о вашей будущей встрече с Трампом, а кто был инициатором этого саммита? Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. А можете уточнить, Юрий Ильич? Bueno, primero, de a poco, de a poco. Primera pregunta a Putin. ¿Quién quiso esta reunión? ¿Quién fue el promotor de esta cumbre? La pregunta textual. Ya lo había respondido Usakov antes con esto de, bueno, los estadounidenses presentaron una propuesta aceptable. Y Putin, muy diplomático, muy astuto, respondía esto, ¿no? Interés de ambas partes. Si la propuesta de la reunión la hubiera generado Rusia, Trump esto lo habría presentado como una gran victoria en sus conferencias de prensa, en sus redes sociales, en sus memes, en todos lados. Evidentemente la propuesta comenzó del lado estadounidense. Putin con carita de serio, tranquilo, interés de ambas partes, respondía. Y después, sobre los posibles lugares, lo siguiente. Можете уточнить, Юрий Ильич Ушаков, ваш помощник сказал, что она будет на следующей неделе, скорее всего. А где? Хотя бы намекнуть место. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей – президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест. Bueno, primera posibilidad en juego, evidentemente, en una negociación ya en curso. En primer lugar, Emiratos Árabes Unidos, donde podían, si no, y tampoco tantas opciones. En Europa no podían. En algún momento los estadounidenses, según una versión, habían presentado a Roma como lugar, pero Italia participa activamente patrocinando a Ucrania, despachando armamento, soldados, equipamiento. No podían participar en esto como neutrales, ningún lugar de Europa tampoco, incluido Suiza, históricamente el lugar neutral de Europa, pero en este caso, increíblemente, los suizos abandonaron la neutralidad sin el envío de armas, pero sí con un apoyo más o menos directo a Ucrania. Bueno, sí, posible los Emiratos Árabes, tal vez posible Turquía, pero recuerden que si bien Turquía determinó no acompañar las sanciones, como parte de la OTAN sí despachó armamento, ¿sí?
para las conversaciones entre el equipo de negociación de Ucrania y de Rusia, Turquía podía generar un espacio propicio, pero para una reunión entre Trump y Putin de cara a decisiones definitorias, fundamentales, finales de este conflicto, no. Como parte de la OTAN, no podía Turquía generar ese espacio. Bueno, Emiratos Árabes Unidos, una de las posibilidades. Arabia Saudita, otra de las posibilidades. El propio presidente de Bielorrusia había presentado a Bielorrusia como uno de los lugares, pero en ese caso, claro, lo rechazaban los estadounidenses, lógicamente, no querían la negociación de visitante en un país tan cercano a Rusia. Evidentemente, aquí había comenzado una negociación fuerte, pero el otro elemento de negociación, de disputa antes de esto, evidentemente aparecía en los participantes, en la decisión respecto a los participantes de esta reunión. Y Estados Unidos quería, lógicamente, que participaran sus aliados, quería que participaran los europeos y, por sobre todas las cosas, quería que participaran los ucranianos, Zelensky. Los rusos rechazaron esto de volea, de cuajo, de forma tajante, abierta y directa. De ninguna manera con Zelensky, porque en primer lugar, porque Zelensky responde a Trump, responde a los Estados Unidos, y en segundo lugar, porque Zelensky carece de legitimidad. Para esto, su mandato como presidente caduco, carece de la legitimidad necesaria para la firma de ningún acuerdo de paz. Rusia rechaza la legitimidad de Zelensky con toda razón por su permanencia en el poder, en la presidencia, más allá del final de su mandato, ya desde hace más de un año. Recuerdan una vez más las palabras de Usakov. Rusia no cambió su posición en absoluto, ¿no? Frente a la consulta de aquel periodista. ¿Cómo ahora una reunión con Estados Unidos? Y los Estados Unidos no querían ninguna de las demandas rusas. Usakov, bien clarito. Rusia no abandona sus posiciones. Tampoco abandonaba, evidentemente, el rechazo a la participación de Zelensky, y por eso el propio Trump debía rectificar, flexibilizar, retroceder y convalidar un encuentro finalmente entre ambos, Trump y Putin, nada más. Y aquí la confirmación del propio Trump. Does Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? Or No. To meet with him, he doesn't have to agree to meet with Zelensky. Is that what you're saying? No, he doesn't. No. So when do you think that meeting? They would like to meet with me, and They would like to meet with me. Les gustaría reunirse conmigo. Acá la confirmación de la posición, en este caso, clarísima, sin fisuras, de Rusia. Zelensky de ningún modo, y Trump asintiendo, lejos de sus bravuconadas, ¿no? Que nosotros somos los merecedores, o yo soy el merecedor del Premio Nobel de la Paz. No, acá calladito la boca. No, ninguna necesidad de Zelensky. Quieren el encuentro conmigo nada más. Bien, y además de esto, los rusos determinaron finalmente el lugar donde finalmente el punto de encuentro, en Alaska. En Alaska. En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, no en los Emiratos Árabes Unidos, no en un país neutral, sino en un país comprometido, a pesar de la imagen vendida por Trump de su presidencia como, de alguna manera, una suerte de espacio de negociación. Él siempre
aparece en todas sus intervenciones sobre Ucrania, le aparece como un negociador neutral, increíblemente. Estados Unidos comienza la guerra, pero él presenta esto como la guerra de Biden todo el tiempo. Biden's War, la guerra de Biden, la guerra de Biden. Esta guerra no habría comenzado si yo hubiera sido presidente. En todas sus intervenciones respecto a Ucrania siempre remarcha lo mismo. Esta guerra no habría comenzado si yo hubiera sido presidente. Bueno, la guerra formalmente puede haber comenzado durante la presidencia de Biden, pero la patrocinó Estados Unidos desde sus inicios, desde el inicio de la expansión de la OTAN hacia el este, como después también a través del patrocinio del golpe de Estado contra Yanukovych, el apoyo militar, político, económico a Ucrania desde el comienzo de la guerra en el Donbass primero y desde 2022 de la guerra contra Rusia. De neutral Trump nada, pero esa su escenificación de las cosas, y los rusos convalidan esto, generan la posibilidad para Trump en términos de política interior de que pueda efectivamente aparecer de esta manera frente a su público, frente a su electorado, que él aparezca como un negociador, pero los rusos están conscientes de que como contrapartida para las negociaciones, como enemigo de Rusia en esta guerra, aparece Estados Unidos, y por ende las negociaciones deben realizarlas los estadounidenses y los rusos únicamente, sin Ucrania. Primera, entonces, victoria diplomática en esta cuestión, y segunda, entonces, en lugar de un país neutral, sí, a Estados Unidos, pero qué curioso que a Alaska, no a Washington, no a Nueva York, sino a Alaska, un territorio históricamente ruso, y además el punto de contacto entre Estados Unidos y Rusia, un territorio históricamente ruso porque, claro, recuerden, hasta finales del siglo XIX, en principios del siglo XX, Alaska aparecía en manos de los rusos, aparecía como parte de el Imperio Ruso hasta su venta a los Estados Unidos, con lo cual un territorio estadounidense, pero históricamente ruso, y además el punto de contacto. Vamos a presentar, esto no muy planeado, pero vamos a presentar el mapa como una muestra de esto. Por aquí no, por aquí. Una muestra de la ubicación de Alaska, simbólica verdaderamente, como el punto de encuentro aquí Alaska, efectivamente, el punto de encuentro entre Estados Unidos, ¿sí? Aquí Estados Unidos, acá Canadá, pero acá Alaska, uno de los estados Unidos. Esto Estados Unidos, no Canadá, esto Alaska. Y aquí la península rusa sobre el mar de Bering, territorio, por cierto, fundamental en la historia de la humanidad, porque por esta región los seres humanos primitivos, ¿sí? Los primeros Homo sapiens, pudieron recorrer, cuando esto en la era glacial todo congelado, y aquí por ende un puente territorial entre Asia y América, pudieron los primeros humanos recorrer este paso por el mar de Bering, por el estrecho de Bering aquí, si no recuerdo mal, el estrecho de Bering por aquí, pudieron recorrerlo y de esa manera generar la llegada de los seres humanos, de los Homo sapiens, a América, más allá de otras hipótesis respecto a la llegada de Homo sapiens al continente americano por el agua también, posiblemente no contradictorias, ambas hipótesis, en este caso arqueológicas, pero lo importante aquí, sin abandonar, siempre abandono el tema con comentarios sobre otras cuestiones, pero lo importante aquí, el carácter simbólico de esto. Alaska,
el punto de encuentro entre Rusia y Estados Unidos, ¿sí? Otra victoria rusa, entre comillas, de cara a este encuentro. Bien, esto es lo sucedido hasta acá. Este es el recuento de los hechos concretos. Ahora bien, ¿cuáles las interpretaciones posibles? ¿Cuáles los análisis posibles sobre esto? Bueno, inmediatamente el anuncio de la reunión generó en los medios rusos y entre los analistas prorrusos o los analistas críticos muchísimas suspicacias debido a la conocida situación o las conocidas características particulares de Trump respecto a las idas y vueltas, los avances y retrocesos, esto de un día llamar a la paz, un día realizar una declaración en favor de la paz y al día siguiente retroceder sobre lo dicho y realizar una declaración en favor de la guerra. Lo quiero a Putin, no lo quiero a Putin. Lo quiero a Zelensky, no lo quiero a Zelensky. En el caso de Zelensky al revés, no lo quiero a Zelensky, lo quiero a Zelensky. Respecto a los europeos, bueno, idas y vueltas respecto a los aranceles, respecto a todo. Entonces, generó muchas suspicacias. Bueno, esto casi seguro, así lo presentaban y lo presentan muchos, esto casi seguro responde a las necesidades de política interna, las necesidades mediáticas de Trump. Quiere generar de alguna manera, una vez más, la imagen de mediador, la imagen de negociador de la paz, después de que él mismo haya generado una situación muy compleja, después de haber generado una encerrona para su propio gobierno, cuando estableció el ultimátum de 10 días a Rusia. Recuerdan que estableció un ultimátum de 50 días, de 12, de 10, con la amenaza de sanciones contra Rusia y sanciones secundarias, incluso algunas ya impuestas a la India. Pero claro, generó ese ímpetu entre los promotores de la guerra en Estados Unidos, en Europa, en Ucrania, de una posición más fuerte y de la posibilidad de una avanzada de Estados Unidos contra Rusia, y debía abandonar esa posición, porque Estados Unidos no puede comenzar más hostilidades, no puede comenzar una política más hostil que la actual contra Rusia, porque Rusia ya determinó en el campo de batalla que presenta una fortaleza militar superior a la de los países de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, y una capacidad de resistencia económica, política, incluso cultural de la sociedad rusa frente a estos aprietes, a estas bravuconadas de Occidente y en particular de Trump. Para muchos entonces, este encuentro respondía a la necesidad de escape de esa encerrona generada por el propio Trump generada contra su propio gobierno, o sea, encerrona autogenerada por el propio Trump, y además lo ayudaba en su difícil situación interna. Por otro lado, además, muchos analistas críticos remachaban el hecho de que un encuentro entre Trump y Putin solamente por cuestiones internas de la política estadounidense o por cuestiones mediáticas de Trump, si no generaba resultados, cada intento de paz fallido, de alguna manera, establecen hacia el futuro un impedimento más hacia la paz, ¿sí? En estas cuestiones, si uno comienza un camino hacia la paz, debe materializarlo, debe concretizarlo, porque si no lo concretiza,
entonces esa negociación fallida después representa un obstáculo para negociaciones futuras. Entonces, remachaban muchos analistas con razón que esto podía, en el caso de un fracaso previsible, si realmente respondía solo a cuestiones mediáticas, bueno, esto podía generar un obstáculo muy fuerte hacia el futuro. Bueno, todos estos argumentos, todo este escepticismo, todas estas suspicacias aparecen fundamentadas, sin dudas, y podríamos efectivamente presenciar una situación de telenovela trampesca, de escenificación, como tantas otras, como los 4 encuentros anteriores entre Witkoff y Putin. Y todo esto efectivamente, en el caso de un fracaso, podría determinar un obstáculo de camino a la paz en el futuro. Pero, yo aquí voy a presentar mi análisis, pero a la vez aparecen condiciones fundamentales, decisorias, para que Trump no solamente quiera con esta reunión un hecho mediático, una salida a esa encerrona autoinfligida, sino que el propio Trump quiera a través de esta reunión el principio de la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Primero y principal sobre todas las cosas, como en toda guerra, si bien la política, la diplomacia presentan un rol fundamental, las guerras, en última instancia, están determinadas por el desarrollo militar de los conflictos. El campo de batalla, ¿sí? La victoria o la derrota militar de una u otra parte determinan todas las negociaciones, todas las declaraciones, todos los hechos políticos posibles alrededor de ese corazón decisional de la batalla. ¿Sí? Y acá presenciamos en el campo de batalla una situación de colapso inminente para Ucrania. Primer factor, presenciamos una situación de colapso militar inminente para Ucrania. Nosotros, para ustedes demoledores, esto no va a parecer como sorpresa. Nosotros presentamos esto desde hace mucho tiempo. En los medios occidentales, bueno, presentan en algunos incluso la noticia ficción de Ucrania está ganando o un poquito menos, Ucrania aguanta como puede, pero podría ganar el año próximo. O los más serios, aunque de serios nada, en los medios occidentales, el conflicto está estancado. O Rusia hace poquitos avances. No. Acá Ucrania aparece al borde del colapso, ¿sí? Los analistas occidentales, los estúpidos, rechazan esto a partir de el cálculo de los avances territoriales. ¿Cómo Rusia casi va a conquistar Ucrania si realiza avances muy pequeños? Claro, realiza avances comparativamente muy pequeños porque Rusia cometió una guerra de desgaste, una guerra de atrición, y recuerden las características de la guerra de desgaste, vistas en Avdiivka, vistas en Bakhmut, vistas en todas las grandes victorias rusas en esta guerra, en todas las grandes batallas. En la guerra de desgaste, machacás, sin grandes avances, muy pequeñitos, incluso nulos, hasta que el otro no puede más, y ahí de repente el avance definitivo y la captura de todo. Situación en Bakhmut, situación en Avdiivka, situación en todas las grandes
batallas ganadas por los rusos en esta guerra. Y ahora presenciamos, por un lado, el avance ruso ya dentro de Pokrovsk y el colapso inminente de Pokrovsk, pero no solo eso, sino que además el eje Sloviansk-Kramatorsk, el gran eje defensivo y el centro de la defensa del Donbass, fortificada a lo largo de más de 10 años, también aparecen a punto caramelo, lo llamaría mi abuela, ¿no? Aparecen al borde del colapso, aparecen al borde de la derrota. Y una vez terminado esto, ya no según nosotros, hoy recorría un reporte, el último reporte del Instituto para el Estudio de la Guerra. ¿Recuerdan cuando 2 años atrás presentábamos aquí, ante la falta de otros medios u otros análisis militares más críticos, presentábamos lo único existente hasta ese entonces, los reportes diarios del Instituto para el Estudio de la Guerra, con un análisis de sus patrocinadores, la industria militar estadounidense, de sus directores, la familia Kagan, los halcones neoconservadores estadounidenses, pero por lo menos presentaban mapas y análisis sesgados, y nosotros realizábamos un análisis crítico de esos análisis sesgados occidentales. Bueno, ellos mismos ya están presentando en el análisis de hoy la posibilidad de la caída de todo eso en los próximos días y un avance de 82 kilómetros hacia adelante por Rusia de un golpe, de un saque, de un tirón. 82 kilómetros hacia el este, en una guerra de desgaste con avances hasta ahora de decenas de metros. 82 kilómetros de la noche a la mañana en la zona más fuerte de la defensa ucraniana. Y a partir de ahí, según ellos mismos, campo libre hasta el Dnieper. Algo dicho por nosotros desde hace mucho tiempo. Bueno, finalmente ellos, reconociéndolo, aún en contra de sus intereses políticos, económicos, porque los patrocinan con dinero, Raytheon, bueno, y todas las grandes Boeing, las grandes multinacionales armamentísticas estadounidenses los patrocinan. Por eso siempre presentan las cosas de forma sesgada. Ellos mismos, Instituto para el Estudio de la Guerra, de la señora Kagan, o Kagan, leído en español, ellos mismos presentan esta situación así. Colapso inminente del frente. Primer elemento fundamental para que nosotros aquí presentemos este encuentro entre Putin y Trump, no solo como una locura o una movida, una acción mediática de Trump, sino como el principio de la capitulación de Estados Unidos. Colapso inminente del frente. Segundo elemento para nuestra lectura, para nuestra conclusión, la debilidad de Trump. Trump en este momento aparece muy debilitado. A pesar de sus bravuconadas, presenta una situación interna muy compleja. Ya desde el principio comenzó Trump con un gobierno tan contradictorio y tan forzado entre distintos intereses. Ya desde el principio comenzó rodeado de personas con políticas y posiciones contrarias a todas sus promesas de campaña. Él mismo presenta no solamente una labilidad, sino unos cambios de ánimos y de posiciones y una incontinencia verbal. Puede despachar cualquier barbaridad en cualquier momento, aún incluso contra sus propios intereses, o realizar decisiones tontas según su propio interés. No solo eso, sino que desde el principio su gobierno apareció tironeado de distintos lugares por intereses contradictorios, pero ahora el gobierno de Trump aparece en una situación de mayor debilidad aún, porque como consecuencia de estas contradicciones no pudo cumplimentar una sola de sus promesas electorales.
Entonces, no solo lo están ametrallando desde la oposición, no los demócratas muertos, sino los medios históricamente cercanos a los demócratas, los medios liberales, CNN, New York Times, etcétera, etcétera, sino que ya además su propia base está abandonándolo. Los opositores lo abandonan por sus ex, o lo ametrallan, más bien, no lo abandonan, nunca lo acompañaron los opositores, lo acometen fieramente por sus derrotas en todos los ámbitos de política internacional, en Ucrania, en China, en Medio Oriente, contra los hutíes. Lo ametrallan por su política también fracasada de aranceles contra todo el mundo. Voy a establecer aranceles contra todo el mundo y todos van a capitular y rendidos ante mis pies reactivarán la economía estadounidense. Let's make America great again. Bueno, un desastre todo. Los chinos respondieron con aranceles recíprocos, los indios también, Brasil también. No pudo nada de todo eso, debió rectificar en todas las líneas. Eso para los opositores. Pero para su electorado, mucho menos interesado en cuestiones económicas, de macroeconomía, cuestiones de geopolítica, el votante de Trump, el Homero Simpson, ¿sí?, estadounidense, para él el golpe terminal apareció con la negativa a la publicación de la lista de clientes de Epstein. Y no solo eso, sino la sospecha de su participación en esa lista, de su aparición en esa lista. Eso determinó para el votante de Trump, para el partidario del MAGA, ¿sí?, republicano, conservador, el seguidor de Fox News, ese hombre blanco del Midwest estadounidense, ¿sí?, el centro de los Estados Unidos, de Texas y todos esos estados en el centro de Estados Unidos, no en las costas, California, Nueva York, más liberales, más demócratas, no el centro, ese Estados Unidos profundo. Bueno, la negativa de la publicación de Epstein generó un desastre para el MAGA, para el movimiento de Make America Great Again, para la base electoral de Trump. Muchos ya lo abandonaron. Por eso machacaba a Trump permanentemente con esto de, descubrimos que la acusación de Russia, ¿no?, de Rusia, la acusación de el gobierno de Obama contra la intervención rusa y la ayuda de Rusia a mi primer gobierno, en realidad fue todo hecho por la CIA. Claro, quería presentar un caso más resonante para abandonar la atención de los archivos Epstein, de la lista de Epstein, pero no pudo. Los propios simpatizantes del MAGA, con lágrimas en los ojos, recordaban su promesa de presentar esa lista y la promesa incluso de la fiscal general. Tengo la lista aquí sobre mi escritorio, la vamos a presentar pronto. Y de repente, no, íbamos a presentar pronto otros archivos, pero no, carecemos de una lista. Bueno, esa debilidad de Trump entonces determina que deba de alguna manera generar en algún lugar una salida a esta situación para su gobierno degradante, de una situación de horadamiento permanente, todos los días malas noticias, más avances rusos, enfrentamientos con los europeos, reclamos de Zelensky, los medios liberales ametrallándolo. Bueno, debe generar una salida de esta situación, la cual nunca quiso, siempre quiso la salida de Ucrania desde el principio para el redireccionamiento contra China. Eso lo presentamos aquí muchas veces. Bueno, ahora no puede otra cosa, ya como una necesidad política de su gobierno, debe aquí finalmente comenzar a determinar la salida de su gobierno a través de la aceptación de la derrota. Claro,
no lo va a presentar como una derrota, lo va a presentar, es el objetivo. No quiere generar Trump la imagen de una salida con la cola entre las patas, como Estados Unidos abandonó Afganistán. Entonces, quiere abandonar esto de la manera menos perjudicial posible y los rusos lo están ayudando con esto. Y es el objetivo de esta reunión en Alaska. La victoria rusa disfrazada de, si no una victoria de Estados Unidos, por lo menos una salida honrosa de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, colapso inminente en el frente, debilidad de Trump y necesidad de salida de Estados Unidos de la guerra en Ucrania. Ya no puede Estados Unidos patrocinar múltiples conflictos en el mundo. Lo de Israel en Gaza generó un gasto adicional de dinero, armas, capital político, capital mediático de Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump. Entonces, por primera vez Trump aparece de alguna manera conminado por la situación a comenzar un proceso de rendición frente a Rusia, una vez más disfrazado de salida más o menos aceptable, ¿sí? Por primera vez Trump aparece conminado por la situación a esto, ¿sí? Más allá de todas sus bravuconadas. Por eso aquí comienza, y esta nuestra lectura, en Alaska comienza la capitulación de Estados Unidos disfrazada, más allá de las habituales escenificaciones, telenovelas, dimes y diretes creadas por Trump en todos los 6 meses de gobierno sobre todos los temas. Otro elemento de análisis importante. Según muchos analistas y según los propios rusos, si recuerden las declaraciones de Usakov, en la propuesta estadounidense básicamente presentarían lo siguiente. En primer lugar, la aceptación de todas las condiciones políticas requeridas, demandadas por Rusia. Las recuerdan, ¿sí? Neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, desmilitarización, esto seguramente negociable, sin ningún ejército, nada de fuerzas armadas o fuerzas armadas muy pequeñas, y desnazificación, ¿sí? La salida de Zelensky y el establecimiento de un gobierno, si no prorruso, seguro que no, en la Ucrania del futuro, en esa Ucrania restante después del avance ruso. Bueno, que por lo menos ese gobierno futuro de Ucrania no presente una actitud, una posición de enfrentamiento total con Rusia y la búsqueda de un nuevo conflicto. Esas las 3 condiciones políticas: neutralidad, desmilitarización y desnazificación. Esas desde hace tiempo no generaban tantas dificultades en última instancia frente a los avances rusos. Bueno, en última instancia todos estaban conscientes, por lo menos los más lúcidos en Estados Unidos, en Europa y en Ucrania, del lado de ellos, del lado de la OTAN, todos estaban conscientes de que finalmente deberían convalidar esas condiciones porque Rusia no capitularía frente a una amenaza existencial. O neutralidad y desmilitarización o la guerra hasta el final. Y en el caso de una derrota rusa, eventual en esta situación, la alternativa nuclear. ¿Sí? Bueno, afortunadamente no por la victoria rusa. Pero además de esas 3 condiciones políticas requeridas
por Rusia, claro, aparecían las condiciones territoriales. Y aquí las grandes disputas, los grandes desacuerdos. Crimea para Rusia, eso fuera de discusión, más allá de los delirios de Zelensky y de la contraofensiva ucraniana en su momento. Vamos a reconquistar Crimea. Bueno, delirio después del desastre de la contraofensiva ucraniana, imposible. Pero claro, después Gerson, Zaporizhia, después Donetsk, Lugansk, requeridos desde el inicio como demandas territoriales por Rusia, y con el correr del conflicto, Gerson y Zaporizhia también. ¿Cuál es la propuesta aparente de Estados Unidos? Bueno, la entrega de todo eso a cambio de los territorios ya tomados por Rusia en otros oblasts todavía no reclamados. Presentemos el mapa para presentar esto un poco menos, de forma un poco menos abstracta, con el significado real sobre el territorio de esto, ¿verdad? Por aquí, cargando el mapa, muy bien. Ahí, cargando, eso. Bien. Condiciones políticas ya explicadas, condiciones territoriales, Crimea, ya descartado que sí, eso desde el principio. Inicialmente Rusia quería por aquí más o menos Lugansk y por aquí más o menos, perdón, acá bien clarito el límite, podemos, esto Lugansk y esto por aquí Donetsk, con Mariupol, con Donetsk, etcétera, etcétera. Bueno, con el correr del tiempo, Rusia comenzó a querer también Zaporizhia y Gerson. ¿Sí? Gerson, perdón, todo esto por aquí hasta más o menos por ahí. Una cosa así. ¿Sí? Bien. Aquí el límite, efectivamente, entre Gerson y Crimea. Bien. ¿Cuál es el plan aparente? Bueno, a Rusia, el pedacito todavía no tomado de Lugansk, mínimo, insignificante, Lugansk ya conquistada en su totalidad, este pedazo, bueno, nada, el único pedacito de Lugansk todavía no conquistado, unos campos de girasoles ahí ya conquistables por Rusia cuando quiera. El resto del Donetsk para Rusia, esto de aquí, de seguro todo lo capturado por Rusia en Zaporizhia, todo esto ya capturado, todo lo capturado por Rusia en Gerson también, aquí. Entonces, todo lo tomado ya por los rusos de Zaporizhia, todo lo tomado por los rusos de Gerson, eso seguro, Donetsk y Lugansk completos. Tal vez, aunque esto parte de la negociación seguro, el resto de Zaporizhia aquí y el resto de Gerson, con nada más y nada menos que la capital de Gerson en algún momento tomada y después vuelta por los rusos en la retirada histórica ya del general Surovikin, la capital Gerson por aquí y la ciudad de Zaporizhia, capital por aquí, ubicada a ambos márgenes del Dnieper. Eso último seguramente parte de las negociaciones, pero seguro todo Lugansk, todo Donetsk y todo lo tomado, la gran mayoría de Zaporizhia y de Gerson, con avances en Zaporizhia grandes todos los días de combate, y a cambio los rusos devolviendo el pedacito de Sumy después de la contraofensiva falliva de Kursk, los pedazos aquí arriba en Kharkov y, lo más importante de todo, este pedazo grande de Kharkov aquí también devuelto.
esa la propuesta de Estados Unidos casi con seguridad. Lógicamente, propuesta secreta, pero a partir de los indicios podemos determinar más o menos que por ahí los tiros de los estadounidenses, ¿sí? Por ahí la propuesta. Si Rusia convalida esto, entonces efectivamente comienza el final de esta guerra con una victoria rusa, con todas sus demandas políticas obtenidas y todas sus demandas territoriales o casi todas sus demandas territoriales obtenidas según una vez más, según la definición final de este pedacito aquí de Zaporizhia y de este pedacito de Jersón, quizás entregados, quizás no, eso seguramente parte de las negociaciones, pero todo el resto sí. Prácticamente considerando a Crimea un 30% del territorio ucraniano, no porque Rusia quiera en sí territorio ucraniano, sino por la necesidad de su defensa frente al avance de la OTAN hacia Occidente y aquí, frente a ese avance, un parate, un alto, un límite a la ofensiva de la OTAN hacia el este y Ucrania neutral. Además, lógicamente, detrás de esto, obviamente aparecen cuestiones ligadas a los tratados misilísticos como el START, el tratado INF, las bases misilísticas del sistema Aegis Ashore no el Aegis Ashore, el Aegis Ashore en barcos, perdón, el Aegis, sistema de defensa Aegis, de defensa entre comillas, porque estos sistemas de defensa occidentales con una palanquita, ¿no? De modo, como los Simpson, de modo defensivo a modo ofensivo, ese mismo misil utilizado para la intercepción de un eventual misil ruso, también puede realizar un ataque, de la misma manera puede realizar un ataque sobre territorio ruso. Y esta plataforma Aegis presenta dos patas, la llamada Aegis Ashore, la Aegis fuera de los territorios, la Aegis marítima con las bases misilísticas en navíos, en barcos estadounidenses ubicados en puertos europeos, entre ellos el puerto de Rota en España. Esa la parte Aegis Ashore y después la otra parte Aegis sola propiamente o Aegis territorial con bases misilísticas en Polonia y en Rumania. Seguro que eso también parte de la negociación, pero en cuanto a lo de Ucrania, estas las claves. Y aquí, si finalmente ambas partes convalidaran esto, entonces Rusia ganadora con sus demandas políticas, sus demandas territoriales, Estados Unidos con una salida más o menos digna y Trump feliz con quizás incluso su premio Nobel de la Paz, una tontería, pero bueno, si ayuda al final de la guerra el premio Nobel de la Paz, muchachos, entregado el premio Nobel de la Paz a Trump y listo. Si el premio Nobel ese ganado por el guerrerista de Obama, en su momento ganado por Kissinger, si no recuerdo mal el premio Nobel, incluso hasta, el de Economía ganado por Friedman. Bueno, no, algunos premios Nobel realmente bien dados a gente de bien, a faros de la humanidad, pero muchos otros entregados a genocidas, guerreristas, hijos de su madre, como Obama, etc. Con lo cual, si ayuda a la paz. Esta es una posibilidad, entonces, de los dos lados aceptado esto, y Europa y Ucrania acompañando a Estados Unidos, a falta de otra opción, o, y aquí otro factor para el análisis importante, o la posibilidad de una respuesta negativa, de un rechazo abierto de Ucrania y por sobre todas las cosas de Europa, y que Ucrania y Europa rechacen esto y determinen la continuidad de la guerra sin Estados Unidos. Y en ese caso, este plan
genera para Estados Unidos y para Rusia una situación beneficiosa también. Con lo cual, si aprobado el plan, terminada la guerra, victoria rusa y salida aceptable para los Estados Unidos, y si rechazan el plan los ucranianos y los europeos, lo mismo, situación beneficiosa para Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con Trump, el gobierno de Trump, puede, a partir de ahora, presentar públicamente su propuesta de paz, puede presentar públicamente su intento de una salida a este conflicto en acuerdo con los rusos, pero lo presenta como un plan de paz rechazado, destruido, truncado por los europeos y Ucrania, y entonces, bueno, muchachos, yo quería la paz, los rusos querían la paz, ustedes no, a partir de ahora, ustedes solos en esto. Con lo cual Trump y su gobierno abandonan el conflicto de la misma manera. Una salida bastante digna. Recuerden la obsesión de Trump con recordar todo el tiempo, esta es la guerra de Biden, esta guerra no habría comenzado conmigo como presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Salida para Estados Unidos y para Rusia, a partir de entonces, situación beneficiosa también porque por las manos libres. Bueno, queríamos la paz, Estados Unidos quería la paz, Estados Unidos abandona Ucrania, ya no despacha armas, eventualmente a partir de esa situación, ya no despacha inteligencia, y eso es lo más importante, ya no despacha inteligencia, los europeos no pueden generar esa inteligencia, y a partir de entonces Rusia con las manos libres para determinar militarmente en el campo de batalla con una victoria total y absoluta, estrictamente militar, sin una resolución política, hasta la capitulación en el campo de batalla, hasta el último ucraniano, así lo presentaría Boris Johnson, una salida a sangre y fuego, como tantas otras salidas de grandes guerras en la historia, hasta la captura de por lo menos la mitad de Ucrania. ¿Sí? Entonces, ya no solo para Rusia, Crimea, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, sino todo hasta el Dnieper, incluida Odessa. Y esto de aquí a poco por la situación en el frente de batalla y el fin del apoyo estadounidense fundamental en inteligencia y en comunicaciones a través de los satélites de Starlink. Con lo cual, las dos posibles situaciones, o bien el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, con la aceptación a regañadientes de Ucrania y Europa, entonces fin de esta cuestión, ganadora Rusia pero salida de Estados Unidos digna, o lo contrario, los europeos y Ucrania lo rechazan, y asimismo salida más o menos digna de Estados Unidos y victoria de Rusia en el campo de batalla. Esa la jugada en este momento, tanto de Estados Unidos como de Rusia, tanto de Trump como de Putin. Esa la convergencia de intereses en este momento. Y por eso esta reunión en Alaska, más allá de las locuras de Trump, más allá de las idas y vueltas, más allá de sus necesidades de política interna, de generar la sensación de un avance, una victoria en algún lado después de derrota tras derrota, fracaso tras fracaso, desastre tras desastre en su gobierno, con perspectivas a la segunda mitad del año con recesión abierta y elevada inflación. Bueno, esa la convergencia de intereses para la salida de esta guerra a través de los encuentros en Alaska el próximo viernes y, según lo acordado ya, el segundo encuentro sería realizado en Moscú. Sería Trump y Putin realizarían un encuentro en Moscú después del encuentro de la semana próxima. Si quieren algún elemento más como fundamento de esta lectura,
podemos presentar las reacciones de los señores de la guerra, las reacciones de los halcones neoconservadores, todos ellos furibundos contra la decisión de este encuentro entre Trump y Putin la semana próxima. Comencemos por uno de los representantes del maligno en la tierra, así lo caracterizaría Milei, uno de los señores de la guerra in Helsinki. más belicosos, asesinos, sanguinarios del mundo, el señor ubicado a la derecha, nada más y nada menos que John Bolton. ¿Sí? Bueno, esta su lectura, ¿dónde si no en CNN? Hoy, en su momento, en la primera presidencia de Trump, uno de sus principales asesores, hoy su enemigo declarado. Esta su lectura. Él quiere, como halcón antirruso, la continuidad de la guerra a cualquier precio y ya comienza con su olfato de halcón, ya comienza a presenciar un giro, ya comienza a determinar el inicio del final del conflicto, la victoria rusa, y por eso refunfuña furibundo, furioso contra esto. Atención a lo hablado hoy mismo en CNN por este señor. I mean, you were in the room in 2018 in Helsinki when this happened. What do you make of the fact that Putin has now been invited to Alaska? Bueno, señor Bolton, usted estuvo presente en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en el pasado como parte del gobierno de Trump. ¿Cómo toma esta decisión del encuentro entre Putin y Trump en Alaska? Well, it's very gracious of Putin to come to former Russian America for this summit. This is not quite as bad. Bueno, es muy simpático para Rusia, perdón, es muy simpático para Putin tener este encuentro en el territorio de Alaska históricamente ruso. Ningún tonto, Bolton, ningún tonto. Percibiendo esa victoria diplomática de Putin. As Trump inviting the Taliban to Camp David to talk about the peace negotiations in Afghanistan, but it certainly reminds one of that. Bueno, no es tan terrible como cuando Trump invitó a los talibanes a Camp David, a Washington, a negociar la paz en Afganistán, pero ciertamente recuerda mucho a eso. Better place for Putin than Alaska would be if the summit were being held in Moscow. So, el único lugar mejor para Putin que Alaska para esta reunión sería Moscú. Por cierto, la segunda reunión ya planificada en Moscú. Pero bueno, antes de Moscú, Alaska, bien Bolton acá, como halcón, él un halcón, el demonio en la tierra, pero ningún estúpido. Leyendo bien hasta acá. The initial setup, I think, is a great victory for Putin. He's a rogue. Pero de cualquier manera, la situación inicial de todo esto es una gran victoria para Putin. Leader of a pariah state, and he's going. Es el líder dictatorial de un estado paria y de un estado canalla. To be welcomed into the United States. Second, y será recibido con honores en Estados Unidos. La bronca, la sangre en el ojo de Bolton. Uno a quienes preconizamos, a quienes queremos la paz, queremos el humanismo, queremos un mundo mejor, un mundo un poco más justo, un mundo menos violento, quienes preconizamos el humanismo y la paz, estas situaciones generan una satisfacción. A mí me congratula el odio de este señor, la bronca, este señor tragando bilis ahora por este paso en dirección a la paz. Como este señor quiere solo guerra, cualquier acto hacia la paz genera esto, odio en su interior. Este señor podrido por dentro, su alma podrida, este uno de los tipos más nefastos en el presente, en la política, junto a Victoria Nuland, bueno, tantos conocidos de ustedes en Europa, tantos más. Bueno, uno de los peores, y este señor tragando bilis en este momento. Qué placer para todos nosotros los humanistas en este momento y los pacifistas. I have a feeling this is sliding
very quickly in Russia's direction. We're not quite back. Tengo la sensación de que todo esto está yendo en dirección hacia una victoria rusa. At February the 28th in the Oval Office, when Trump told Zelensky, you don't have any cards. But what's happening is Todavía no estamos de vuelta en esa situación de hace unos meses en la Casa Blanca cuando Trump humilló a Zelensky diciendo no tienes las cartas, pero that Russia and the United States are discussing what terms they're going to present to Zelensky. Pero sí sucede que Rusia y Estados Unidos están discutiendo qué términos le van a imponer a Zelensky. And it may well be that Zelensky has no choice here. Surrendering is always one way to get a peace deal. Y muy bien podríamos ver que no le dejan alternativa a Zelensky más que rendirse. Rendirse, la capitulación, es una salida a un conflicto, es una forma de acuerdo de paz. And it seems to me, you listen to Trump talking about how things are progressing, that even without the meeting, Putin's got his old magic back with Trump. Y me parece a mí que, escuchando hablar a Trump, que Putin otra vez está en la situación más beneficiosa, está en situación de ventaja. And all that disappointment, all that outrage, so on and so forth. Now you're talking about a deal between Trump and Putin. Ya que después de todas las amenazas de Trump, ahora Trump está hablando de un acuerdo con Putin. Esto es inaudito. The press that will get. I have to say, from the strategic perspective, from the U.S. interest perspective, this was not a good day. Tengo que decir que desde la perspectiva estratégica de Estados Unidos, este no ha sido un buen día. Claro, la perspectiva estratégica de los halcones neoconservadores. Ellos generan esta universalización de su mirada del mundo. Para ellos quieren la supremacía absoluta de Estados Unidos, quieren determinar todo absolutamente por la fuerza, sumisión o muerte. Entonces, para ellos esto connota una derrota estratégica de Estados Unidos. En realidad, la derrota responde precisamente a la búsqueda en esta guerra del mantenimiento de una supremacía ya caduca, y estratégicamente Estados Unidos debería reacomodar su posición en el mundo para que esa caída no genere la destrucción de Estados Unidos, sino un reacomodamiento lo menos traumático posible y que comience un mundo nuevo, un orden mundial nuevo multipolar, con Estados Unidos todavía como una de las grandes potencias, pero ya no la única, ya sin esto de o sometido, arrodillado frente a nosotros o muerto, sino, bueno, ahora nosotros sí, Estados Unidos, podemos establecer nuestra posición fuerte en el mundo, pero negociando. Ya no podemos esto de o arrodillado o muerto. A partir de ahora debemos comenzar negociaciones desde una posición de fuerza, sí, pero negociando con China, con Rusia, con India, con Brasil, con Sudáfrica. Bolton. No quiero una grosería, pero ¿no? Recuerdo al queridísimo Diego Armando Maradona en aquella, ¿no?, conferencia de prensa. A seguir mamando, Bolton. A comerla, Bolton. ¿Sí? Tanta gente muerta por tu maldad, por tus políticas demoníacas. Bueno, ahora tragando bilis, hermano. A comerla. Comienza de a poquito el camino hacia la paz. Más reacciones también en CNN. También en CNN. Indignados. Y esto también fundamentos para nuestra lectura, ¿no?, de la victoria rusa, la capitulación estadounidense y el intento de salida. Más aquí CNN. Atención. At the Food Network kitchen tonight, Josh, I want to start first with you. Is this a win for Putin? Josh, quiero empezar contigo. ¿Es esto una victoria para Putin? Atención a la respuesta de Josh.
Not only is it a win for Putin, it's the Ukrainian people's worst nightmare. They're being No solo es una victoria para Putin, sino que es la peor pesadilla para los ucranianos. Este es un desconocido, un tontinaco ahí con rulitos. Claro, para él, desde su estudio televisivo en Atlanta, si no recuerdo mal, la central de CNN, esto connota la peor pesadilla para los ucranianos. Bueno, seguramente los ucranianos responderían distinto a esta pregunta. Según encuestas del día de hoy, el 70% de los ucranianos rechazan la continuidad de la guerra, y la pesadilla para los ucranianos aparece en el día a día, aparece todos los días, con la muerte de cada vez más ucranianos como carne de cañón al servicio de los intereses de Estados Unidos. Esa es la pesadilla para los ucranianos, la continuidad de esta guerra sin el más mínimo sentido al servicio de Estados Unidos. Pero bueno, clarito, el periodista en CNN ya ha convertido desde hace tiempo en el medio más guerrerista, más imperialista, más halcón neoconservador, aunque inicialmente los halcones neoconservadores, recuerden que comienzan sobre el final del gobierno de Bush padre, ahí comienza el avance de Paul Wolfowitz y de otros a su alrededor. Paul Wolfowitz en ese entonces con un cargo, si no recuerdo mal, un cargo de secretario dentro del Ministerio de Defensa, un cargo importante pero relativamente secundario, genera la doctrina Wolfowitz, caída del muro de Berlín, y estos locos de remate, estos señores de la guerra, a partir de entonces con la fantasía de, bueno, desapareció la Unión Soviética, desapareció nuestro enemigo, desapareció nuestro contrapeso, a partir de ahora debemos conquistar el mundo, así, a lo Pinky Cerebro, conquistar el mundo, establecer la supremacía de Estados Unidos en todos lados por la fuerza. E inicialmente es la gran mayoría de los halcones neoconservadores, incluido Wolfowitz, Dick Cheney, Colin Powell en su momento también, Condoleezza Rice, ¿quién más? Por ahí, bueno, obviamente los Kagan, toda la familia Kagan, naturalmente Bolton también, Victoria Nuland, ¿quién más? ¿Quién más por ahí de los importantes? El secretario de guerra, de defensa de Bush, no puedo recordar el nombre, ahora recuerdo su cara y no el nombre, ya lo voy a recordar, bueno, ahora no. Todos ellos siempre con Bush, ¿sí? Todos con Bush, todos con los republicanos, pero de a poco van conquistando también el espacio político de los demócratas, y hoy día, y ya desde hace tiempo, el corazón central del imperialismo estadounidense más duro, el de los halcones neoconservadores, aparecen por sobre todas las cosas en lo político, en el Partido Demócrata, en parte también en el Republicano, obviamente, pero el corazón ahí lo presenciamos durante el gobierno de Biden, y por sobre todas las cosas en los medios conocidos o caracterizados por los estadounidenses como liberales, allá lo llaman así, como la CNN, por ejemplo, más incluso que Fox News, de por sí recontra guerreristas, ¿no? A favor de Estados Unidos imponiendo su voluntad por la fuerza en todo el mundo, pero CNN todavía más. Bien. No puedo recordar el nombre del secretario de Defensa de Bush hijo. Recuerdo Tusk, el apellido, pero no puedo recordar el nombre. Bueno, ya lo voy a recordar por ahí. Un poquito más de los llantos en CNN de esto. subjected to a negotiation that they're not even a part. Ahí me ayuda, grande Diógenes. Donald Rumsfeld. Gracias, Diógenes, querido. No podía recordar. Otro de los grandes halcones neoconservadores republicanos. Perdón
por la interrupción. part of. And President Trump seems to think that Ukrainian towns are his to give away or to trade, but they're not. There are Ukrainian people living there. Trump cree que los ucranianos son su propiedad y él puede entregarlos a Putin. And there's a Ukrainian government that has sovereignty there. And Y hay un gobierno ucraniano que tiene soberanía. Qué cara dura, qué cínico. so, on one level, it's terrible because we're throwing the Ukrainians under the bus and playing right into Putin's hands. And on the other hand, Por un lado, esto es terrible porque estamos tirando a los ucranianos debajo del autobús, pero por otro lado, además, it's terrible because it's not going to work. Because even if Trump strikes a deal with Putin to give away Ukrainian lands, the Ukrainians are not going to go along with it. It's not going to pero además esto es terrible porque no va a funcionar, porque aún si logran un acuerdo, los ucranianos lo van a rechazar. happen. All it does is grant Putin the right to dictate U.S. policy and weaken the Ukraine. Entonces esto, de cualquiera de las formas posibles, le concede a Putin la capacidad de dictar los términos de la política exterior de Estados Unidos. Which is going to get a lot of Ukrainians killed and the war is going to continue. So it's pretty much a disaster. Entonces la guerra al final va a continuar y seguirán matando a On all ucranianos. fronts, and it's a pretty shameful episode in American Y es un episodio diplomacy, in my opinion. Es un episodio vergonzoso en la historia diplomática estadounidense. Es una argumentación muy curiosa la de este muchacho, ¿no? Este acuerdo de paz eventual entre Putin y Trump será rechazado por Ucrania, entonces va a generar la continuidad de la guerra. Con lo cual, ¿cuál es la solución a eso? La continuidad de la guerra. Ni siquiera en términos lógicos presenta coherencia esto. Como el acuerdo de paz será rechazado, entonces eso va a generar la continuidad de la guerra, mejor, ningún acuerdo de paz y la continuidad de la guerra. Ya ni sentido generan estos inmorales, ya ni sentido generan, ¿sí? Y esto de, los ucranianos, esto es una tragedia para los ucranianos y los ucranianos no quieren ser entregados por Trump a los rusos y quieren su soberanía. Qué cara dura, no quiere. Si Ucrania carece por completo de soberanía, Zelensky responde como una marioneta a sus patrones occidentales, y si efectivamente este reclamo de no va a entregar a los ucranianos a Putin, Estados Unidos y la OTAN está desde hace 3 años y medio está realizando la entrega de los ucranianos al fuego ruso como carne de cañón todos los días. Todos los días despachan a gente a la muerte segura, y acá el caradura con esto de no, así vamos a entregar a los ucranianos, vos entregando ucranianos todos los días en nombre de las políticas de estos halcones conservadores malditos, ¿sí? Bueno, perdón por el enojo, pero estos tipos me pueden, estos inmorales. Bueno, un poquito más de las reacciones, de los grandes medios en Estados Unidos, especialmente los medios liberales, entre comillas, respecto a su lectura de todo esto, ¿sí? Comencemos por esto, lo presentábamos ayer. Wall Street Journal. Putin le dice a Estados Unidos que detendrá... esta no la presentábamos, otra noticia ayer del Wall Street Journal. Esta de hoy. Putin le dice a Estados Unidos que detendrá la guerra a cambio del este de Ucrania. Trump dice que se reunirá con el líder ruso en Alaska el 15 de agosto. Zelensky rechaza ceder tierras. Bueno, una lectura parecida a la nuestra en cuanto a la propuesta eventual de Trump a Putin, la cesión de tierras, ¿sí? Otro medio occidental desesperado por esta situación, con una lectura de la propuesta de Estados Unidos parecida a la nuestra. Más. Por aquí. CBS, por aquí. Putin provoca a Estados Unidos al entregarle... Esta es una mala traducción.
del inglés. No, por eso, needles. News by Kevin Trump and an award meant. Putin engaña a Estados Unidos al entregarle al enviado de Trump un premio destinado a los oficiales de la CIA, al oficial de la CIA cuyo hijo murió luchando por Rusia. Esa es la traducción correcta, no lo de provoca. Putin engaña a Estados Unidos al entregarle al enviado de Trump un premio destinado a un funcionario de la CIA cuyo hijo murió luchando por Rusia. ¿Recuerdan ese caso? El hijo de un agente de la CIA estadounidense, indignado por la política imperial de Estados Unidos, abandonó Estados Unidos y comenzó como voluntario a participar en la guerra del lado de Rusia hasta su muerte. Y según CBS, ahora la entrega de un premio de Putin a través de entregado a Vitkov este miércoles para la entrega de este premio, para que lo realice la entrega en Estados Unidos a los padres de este chico muerto, bueno, eso genera un engaño, una triquiñuela contra Trump, generando de alguna manera, ¿no?, el convencimiento de Trump. Si Putin ahora quiere un premio para un estadounidense peleando para Rusia, entonces nosotros ahora amigos, supuestamente. Esa es la lectura de CBS sobre la entrega de este premio y así Trump engañado. Todo un delirio, ¿no? Telenovela a partir de esto, pero el odio de todos estos medios por la posibilidad del fin de la guerra, una vez más, ¿sí? Rechazan este encuentro con uñas, garras y dientes. Un poquito más, CBS. Por aquí, eso recién de CBS. ¿Qué otro medio? Bueno, un poquito más de CNN. Atención a este titular gigante aquí de CNN. La cumbre Trump-Putin en Alaska se asemeja a una lenta derrota para Ucrania. Bueno, ¡pum! Clarita la posición de CNN, ¿no? Bueno, no una derrota para Estados Unidos, sino una derrota para Ucrania. ¿No? Quieren la gran Poncio Pilatos, derrota de Ucrania. Derrota de ustedes, muchachos. A comerla, ¿sí? A comerla. Por acá, Bloomberg. También completamente en contra. Aquí Bloomberg. Tuc. Estados Unidos y Rusia, un poquito más grande, Estados Unidos y Rusia planean una tregua para consolidar los logros de Putin en Ucrania. Cada vez peor las lecturas, cada vez más duro contra Trump, ¿no? Washington y Moscú buscan llegar a un acuerdo para detener la guerra en Ucrania que congelaría la ocupación rusa del territorio tomado durante su invasión militar. Según personas familiarizadas con el asunto, Putin exige que Ucrania ceda toda su zona oriental del Donbass a Rusia, así como Crimea, que sus fuerzas anexaron ilegalmente en 2014 para poder llegar a un acuerdo. Según los términos del acuerdo que están discutiendo los funcionarios, Rusia detendría su ofensiva en las regiones de Jersón, Zaporizhia de Ucrania a lo largo de las actuales líneas de batalla, dijeron las personas. Bueno, esto parte de lo dicho antes, ¿no? Como en esta negociación, entregado el Donbass, Donetsk y Lugansk, entregadas las partes ya tomadas de Jersón y Zaporizhia, pero no entregados los pedacitos de Jersón y Zaporizhia todavía no conquistados por Rusia. Parte de nuestra lectura antes con el mapa, confirmada acá por Bloomberg. Pero ellos, claro, esos llorando por la herida, ¿no? Muertos de furia por la posibilidad del fin de esta guerra y la victoria de Rusia. Y aquí el Washington Post. Reunión entre Trump y Putin prevista para la próxima semana en Alaska. Trump dijo el viernes que un acuerdo entre Rusia y Ucrania incluiría algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos países. Otra vez la idea del intercambio, ¿no?
la aceptación de las demandas territoriales rusas, por lo menos en su gran mayoría. Todos los medios ametrallándolo a Trump por el reconocimiento de la derrota y la posibilidad de una salida, algo para Estados Unidos estratégicamente sabio, inteligente, abandonar, además de toda de la dimensión moral de esto, de la canallada de un país destruido, un pueblo masacrado, el pueblo ucraniano, por estos hijos de su madre, por la voluntad imperialista de los halcones neoconservadores estadounidenses y sus secuaces europeos, naturalmente también. Además de la dimensión moral de todo esto, desde el punto de vista de Estados Unidos, inteligente, porque abandonan esta locura y comienzan a generar una posición un poquito más inteligente frente al surgimiento de nuevas potencias, inevitable, ¿sí? Y esta la presentábamos ayer, esta la primera, esto de ayer también del Wall Street Journal, esta es la primera sugerencia leída por ahí del intercambio de territorios, titulada, esto de ayer lo presentábamos junto a Juan Antonio Aguilar, cómo Trump y Putin alcanzaron un nuevo punto decisivo en Ucrania. La amenaza de más sanciones estadounidenses reactivó las estancadas conversaciones de paz, pero podrían no producir un acuerdo para detener los combates. Bueno, y acá más abajo presentan por primera vez la posibilidad de un intercambio de estos territorios. Hoy un ratito un poquito más largo el análisis. Ya debe haber comenzado el programa de Juan Antonio, la transmisión de Juan Antonio, así que redondeo con la conclusión. Comienza el principio del fin. Finalmente Estados Unidos capitula frente a Rusia. Van a querer, obviamente, alguna jugarreta política en la negociación de las condiciones. Rusia no va a convalidar, no va a cometer errores en este sentido. Victoria de Rusia, derrota de Estados Unidos, salida más o menos digna para Estados Unidos. Ese quizás, si puede esto, el éxito de Trump, poder abandonar esto no como derrotado en realidad, sino más o menos como alguien neutral, aunque nada de neutral, en realidad Estados Unidos derrotado de cabo a rabo, pero comenzará de aquí una nueva guerra en Ucrania en otro lugar, cercano, lógicamente, a Rusia, China o a la India. ¿Sí? Este es el objetivo de Estados Unidos, el mantenimiento de su supremacía global a cualquier precio. Moldavia, candidato, los bálticos, y a partir de ahora, con lo sucedido ayer en la Casa Blanca, con la firma de un acuerdo de paz entre Uzbekistán y Armenia, mamita, yo ya con la cabeza quemada después de, perdón, entre Armenia, sí, ayer la firma del acuerdo con el presidente de Armenia y Azerbaiyán, no Uzbekistán, perdón por el cansancio. Ayer firmado el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán con el pedido del presidente de Azerbaiyán del Premio Nobel de la Paz para Trump, nada más y nada menos, con lo cual, con este giro, por sobre todas las cosas de Armenia hacia la esfera estadounidense y de Azerbaiyán como alfil turco hacia una posición más hostil respecto a Rusia. Aquí un nuevo candidato para el próximo conflicto en el Rimland, en todos los territorios alrededor de Rusia, China e incluso la India, con el objetivo de el mantenimiento de la supremacía estadounidense frente al surgimiento de los BRICS. No van a poder con todo esto, pero sí van a comenzar otras guerras de aquí a poco. Y si no, ahí en Taiwán, en Vietnam, en Camboya, como el conflicto reciente entre Camboya y Vietnam, en Filipinas, a través de Japón, a través de Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Así que
principio del final aquí, pero la continuidad del conflicto global de fondo. Demoledores y demoledoras, por favor, ayúdennos. Recuerden ayudarnos, por favor, con el pulgar arriba, nos ayuda contra la censura. No muchos canales presentan análisis como los de esta noche aquí, como los de Juan Antonio Aguilar ayer, como los de Fernando Moragón, como los de todos los analistas de DMP Geopolítica, Adrián Celaya, Javier Martínez, Santiago Martínez, Eduardo Bior, Bruno Scarsini, etcétera, etcétera, con este nivel, con esta profundidad, solo para un público como ustedes, formado, inteligente, en favor de la paz, naturalmente. Así que ayúdennos frente a tantos charlatanes, tantos youtubers convertidos en expertos en geopolítica. Ayúdennos con el apoyo, con la suscripción, el like, las membresías, PayPal. Ayúdennos también contra la censura, ¿sí? Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, ahí al pie del cañón. Mil gracias, Beatriz, como siempre. Y a los demoledores y a las demoledoras, un beso enorme. Y ya comenzó el programa de Juan Antonio Aguilar, hoy dedicado a conspiraciones y conspiranoia. Interesantísimo. Yo ya mismo lo voy a acompañar viéndolo desde acá. Demoledores y demoledoras, mañana nosotros con Fernando Moragón. Un beso y un abrazo. Hasta mañana. Chao.